Entonces vamos a terminar Efesios, ¿verdad? Me dieron la tarea antes de salir de Brasil, me dieron la tarea de que yo estaría terminando con los Efesios, no con los Efesios, con la carta de Pablo a los Efesios. Entonces vamos a abrir el capítulo 6 y voy a volver a hablar lo que he predicado no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Lo he predicado y vamos a volver al mismo tema, vamos a volver a escuchar lo mismo. Tal vez si Dios nos da gracia pueda ser de bendición volver a escuchar esto, porque es un tema que deberíamos recordar siempre. Amén. Amén. Capítulo 6, versículo 10 en adelante dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todos os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre, habla, Señor, ministra a través de tu palabra, habla a nuestro corazón una vez más. Ayúdanos a entender a realidad espiritual, este mundo espiritual, este mundo que está aquí a nuestro alrededor y no podemos ver, pero es tan real cuanto lo que podemos ver. Ayúdanos a entender nuestro lugar, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, ser un ejército preparado, oh Dios, para la batalla, preparados, Señor, para vivir una vida victoriosa, la cual tú ya has conquistado en la cruz del Calvario. Habla, Señor, a nuestro corazón en esta mañana. Gracias por estar aquí con los hermanos. Gracias por poder compartir en esta mañana, Señor, tu palabra. Dame gracia para hacerlo, Señor. Abre nuestros oídos para oír, nuestro corazón para creer, nuestra mente para entender. Oh Dios, y que tu palabra produzca fruto de vida y transformación y victoria en nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El tema que vamos a estar tratando no es otro sino la batalla espiritual. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque nos toca en el libro que estamos estudiando. Estamos terminando la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, y justamente él termina la carta con este tema. Hace meses que la iglesia está estudiando, o casi un año ya, ¿no? Desde
del año pasado, ¿verdad? Va a ser casi un año que la iglesia está estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta, amados, que nos enseña sobre la doctrina de la iglesia. Y justamente la carta que nos enseña sobre la doctrina de la iglesia, ella termina hablando sobre este tema que es la batalla espiritual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para Dios y por qué para Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, este tema es tan importante o fundamental que nos hace terminar esta hermosa carta que habla de la doctrina de la iglesia? Para poder llegar ahí, vamos a recordar lo que Pablo habló en toda esta carta, rápidamente, algunos minutos solo, ¿tá? Entonces, ¿se acuerdan dónde Pablo estaba? Para cerrar la carta, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Preso en Roma, ¿verdad? Pablo estaba preso en Roma. Él había estado en Éfeso, empezó esta iglesia y estuvo enseñando allí por 3 años, y de allí salió un gran avivamiento. Iglesias nacieron por toda la zona, por varias regiones, posiblemente la iglesia de Colosos y la Odisea y tantas otras iglesias fueron hijas de la iglesia de Éfeso, ¿no? Esta es mi oración para nuestra iglesia aquí, ¿verdad? Que Dios haga un gran avivamiento aquí y muchas iglesias hijas nazcan de lo que Dios quiere hacer en nuestro medio. Inclusive traje de Brasil más una bandeja para la Santa Cena, ¿no? Porque yo dije, mira, traje otra más porque la iglesia va a crecer y necesitamos una bandeja más, ¿verdad? Hermanos, entonces allí, pero era una ciudad llena de idolatría, de ocultismo, ¿verdad? Pero Dios hizo una obra tremenda. Entonces Pablo escribe desde la cárcel de esta iglesia y él empieza escribiendo sobre Dios y su plan de salvación que él diseñó desde la eternidad pasada. Este es el capítulo 1, ¿no? Que en el cielo Dios diseñó el plan de salvación, eligiendo su pueblo, un pueblo para sí. Y después él habla de Jesús que vino a ejecutar este plan de salvación dado de Dios, ¿no? Cuando el Hijo vino, se encarnó, vino a la tierra y entonces ejecutó este plan, y después el Espíritu Santo que vino y selló lo que el Hijo dijo para toda la eternidad. De la eternidad a la eternidad. Obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad obrando en la salvación en el capítulo 1. Y después entonces Pablo escribe, después Pablo ora para que la iglesia pueda entender la grandeza del poder de Dios. Este mismo poder que obró en Cristo levantando de los muertos, pueda obrar en la iglesia. Este mismo poder, dinamos, que dio vida a Cristo levantando de los muertos, Él nos da vida y levanta su iglesia. Entonces Pablo ora para que nosotros podamos entender la grandeza de este poder que está sobre la iglesia del Señor. Y llegamos al capítulo 2, entonces en el capítulo 2 el apóstol Pablo empieza diciendo de nuestra condición antes de tener a Cristo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos por la gracia de Dios, fuimos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y esta salvación alcanza a todos los hombres, judíos y gentiles, y de ambos pueblos Él hizo un solo pueblo a través de su sangre, de su muerte en la cruz del Calvario. La obra salvadora de este amor de Dios derramado por su gracia, salvando a todos los hombres, gentiles, judíos y gentiles, formando todos un solo pueblo. Entonces él hace una segunda oración para que la iglesia pueda entender la grandeza de su amor. La grandeza de su amor en la obra que Dios ha hecho. Y entonces llegamos al capítulo 4, donde Pablo entonces dice a la iglesia, bueno, con todo esto que hemos recibido, debemos vivir de modo digno de este evangelio, porque somos un solo, tenemos un solo Dios, estamos unidos por la obra de Cristo. Entonces él habla sobre la vida de la iglesia, la unidad, la diversidad de
de dones, ¿no?, que Dios va usando a cada uno de forma diferente, y de la mutualidad del cuerpo, que funciona mutuamente, unos ayudando a otros. Él habla sobre esta vida de la iglesia que es hermosa, ¿verdad? De unos apoyando, ayudando, levantando, cuidando y ministrando según los dones que Dios ha dado a toda a su iglesia. Entonces él habla un poco sobre la vida de la iglesia como comunidad. Entonces él habla después de la vida de esta iglesia fuera en el mundo, ¿no?, que debemos ser imitadores de Dios, ¿no?, en este mundo caído, y debemos cuidar cómo hablamos, cómo testificamos, cómo vivimos en este mundo caído. No seamos iguales a ellos, pero iguales a Dios. ¿De acuerdo? Y entonces llegamos al capítulo 5, que Él nos desafía entonces a vivir en este mundo perdido de esta forma, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí Él va entrando en las áreas más quizás íntimas de nuestra vida, hablando de nuestra comunión con Dios, llenos de su presencia, de su Espíritu. Y ahí entonces Él habla cómo debemos vivir como esposo y esposa en el hogar. La relación marido y mujer. Y él habla sobre el lugar de la mujer, el rol del marido, el rol de la esposa. Y después él habla sobre padres e hijos, cómo el padre tiene que tratar a sus hijos, cómo los hijos tienen que respetar a sus padres. Y él entra después en la tercera área, que es la área laboral, ¿no? Cómo debemos servir al Señor en nuestro trabajo. Y cómo debemos entonces ejercer nuestra función, nuestro trabajo en este mundo de forma que glorifiquemos a Dios y no al ojo, ¿no? No al ojo. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer trabajo, estaba recién convertido en aquella época, yo no estaba muy discipulado, y nuestra oficina era en un edificio al lado, y cuando el director salía para hacer reuniones, los 4 que trabajábamos allí con él, nos sentábamos al lado de la mesa del dibujante y nos quedábamos conversando, ¿no? Pero como la escalera era abajo y la puerta era abajo, y se escuchaba cuando la puerta abría, cada uno se iba a su mesa. Sí, yo hice esto. Yo creo que fui el único aquí que hace cosas así, ¿no? Pero me acuerdo una vez que él se fue, pero él no cerró la puerta. Él no cerró la puerta. Y estábamos los 4 conversando, cuando de repente yo miro la escalera y no estaba él, estaba el dueño de la empresa, uno de los dueños, un alemán, parado mirando a nosotros. Entonces, hermanos, no a los ojos. Ahí yo empecé a entender lo que Dios dice, que no debemos servir a los ojos, ¿no? Pero él habla sobre todo esto, y él termina entonces diciendo, por lo demás, versículo 10, capítulo 6, por lo demás. En este punto alto de esta carta, él termina diciendo esto, por lo demás. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Que el hecho de que fuimos llamados por Dios, redimidos por Cristo, sellados por el Espíritu, introducidos en la iglesia por el poder de Dios, que pasamos a tener una hermosa vida con Él, sea en la iglesia, sea en casa, sea en la familia, sea con los hijos, que pasamos a tener una hermosa vida familiar y una hermosa vida en la comunidad de los santos. Nada de esto te libra de una gran batalla. Al revés, tú vas a vivir esto en medio de una gran batalla. Amados, no vamos a lograr vivir esta hermosa vida de iglesia que Él desea en esta carta sin entender que para vivirla Dios nos dio un campo de batalla. Esta vida cristiana se vive en este campo de batalla. Amados, tú quieras o no, esto es el campo en el cual vivimos nosotros. Cuando prediqué este mensaje la primera vez, yo compartí que Francis Schaeffer compara este mundo como una casa de dos plantas. No sé si se acuerdan.
Creo que no, pero voy a volver a repetir. La planta de abajo es la planta que vivimos nosotros, ¿verdad? Hablamos, nos comunicamos, y la planta de arriba es la planta del mundo espiritual, a donde están los ángeles que son enviados de Dios a servir su iglesia, pero también están los demonios, los principados, potestades y todos los nombres que aparecen en la Biblia de Él. Están ahí, en esta dimensión que nosotros no logramos ver. Y amados, solo en esta carta, Él habla de principados en el capítulo 1, de príncipe de potestad del aire en el capítulo 2, de principados y potestades en el capítulo 3, de engañador en el capítulo 4, y en el capítulo 6, entonces, gobernadores de las tinieblas de este mundo, y va dando un montón de nombres. Este mundo espiritual es tan real cuanto el mundo que vemos. Y la Biblia es clara cuando dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. No hay nada bueno. No hay nada bueno en este mundo espiritual fuera de Dios. Su fin es destrucción y muerte. Y amados, yo creo que cuando Pablo escribe esto al final de esta carta, él está advirtiendo a la iglesia de esta realidad, porque no hay dos grandes peligros cuando hablamos del mundo espiritual. Primero es ignorarlo. Me olvido de esta realidad. Y muchas veces nos pasa esto a diario, en nuestra vida diaria. Nos olvidamos de esta realidad, como que ella no existe, no hace parte de nuestra vida. Entonces nosotros es como que estamos en un campo de batalla y ignoramos la presencia del enemigo. Y no existe cosa más peligrosa que estar en un campo de batalla e ignorar la presencia del enemigo. Y hay muchos creyentes así, ¿eh? Hay muchos. No es así. Esto no es de esta forma. Y hay muchos creyentes heridos a causa de esto. A causa de esto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, Pablo nos advierte que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Capítulo 2, versículo 11 de 2 Corintios dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero hay muchos creyentes que sí ignoran sus maquinaciones. Amados, debemos entender que Él es mucho más poderoso que nosotros. Y por esta razón, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Dice en 2 Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, Dios nos ha puesto en un campo de batalla, pero nos ha dado armas para luchar. Y no debemos ignorar su presencia. Y tampoco debemos subestimar al enemigo, solo hablar de él. O dejarlo más grande de lo que él es. Existen algunas iglesias evangélicas que a veces hablan más del diablo que de Dios. Están más pendientes del diablo que de Dios. Es interesante, amados, que en el mundo evangélico muchas veces pasa esto, en muchas iglesias, o están en un extremo, o están en el otro. O a veces pasan de uno al otro. Esto ha pasado conmigo. Cuando yo me convertí en una iglesia muy tradicional, que estas cosas no se mencionaba, no se hablaba, ¿no? Inclusive un hombre una vez en la iglesia me dijo, no, porque el diablo no existe. Y yo le escuché y él dice, sí, el diablo no existe. ¿Sabe quién me enseñó esto? Yo dije, claro que sí, fue él mismo. Y, amados, y es así. Entonces, cuando yo empecé a descubrir el mundo espiritual, ¿sabe qué pasó? Yo salí de este lado y fui al otro. Y todo era maligno.
¿no? Yo me acuerdo que fui a la casa en Uruguay, que allí estábamos en plena batalla espiritual, ¿no? Ya mapeando la ciudad y haciendo todas las cosas estas que, ¿no? Marcar los puntos a donde, ¿no? Parecía filme de películas de, ¿no? De ficción científica. Y estaba, ¿no? Y entró a la casa del misionero americano que estaba con nosotros allí y él me llama y dice así, mira, mi secadora de ropa paró de funcionar. Esto es cosa del diablo. Y yo dije, sí, es cosa del diablo. Vamos a orar, vamos a arrepender, porque ayer estaba funcionando. No entre por esta línea, ¿no, hermanos? ¿Ah? Porque si tu esposa cocina hoy y no cocina mañana, nos va a decir que es cosa del diablo, ¿no? Vamos a orar, porque ella no cocina. Oramos. Pusimos las manos sobre la secadora y oramos y reprendemos el diablo. Y la secadora, hermanos, siguió sin funcionar. Entonces yo le dije, pastor, ¿puedo ver atrás de la secadora? Y la saqué hacia afuera, saqué una tapa de afuera y encontré un cable suelto. Cogí el cable y hice así. Ahora, préndela. Y empezó a funcionar. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? A veces, ¿sabe? No, nos pasamos de la raya con estas cosas. O estamos totalmente ignorantes de esto, o nos vamos a un extremo a donde decimos que Él está, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, amados, no debemos pensar que Él es más fuerte de lo que Él es. La Biblia nos enseña a temer a Dios y a resistir al diablo. Amén. Y la Biblia, amados, nos enseña que el diablo no es Dios y no tiene el poder de Dios. Es un ángel caído y que ya fue vencido en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús hizo tres cosas con el diablo. Primero, lo despojó, o sea, quitó sus armas, su armadura, lo desnudó. Después lo exhibió públicamente, lo avergonzó. Y por último, triunfó sobre ellos, lo venció. Este es nuestro enemigo. Amados, si somos guardados por Dios, dice la Biblia, el diablo no nos puede tocar. Solo si Dios lo permite. Es el diablo de Dios, instrumento de Dios para su iglesia. No hace nada sin que Dios lo permita. Dios es soberano sobre todo, hasta sobre las fuerzas del mal. Amados, entonces, ¿qué Pablo nos está enseñando aquí? Que si el diablo es un enemigo vencido, que no acepta su derrota y trata de destruir la iglesia del Señor. Trata de quitar su ejército de la batalla. No, Él no puede quitar nuestra salvación, pero Él puede herir la iglesia y puede quitar nuestras ganas de luchar, henchir nuestro corazón de desánimo y sin ganas de servir y otras cosas más que vamos a comentar. La naturaleza de nuestro enemigo, dice, no luchamos contra sangre y carne. Amados, la naturaleza de nuestro enemigo no es humana. Nuestra lucha no son con personas. Nuestra lucha no es con personas. No luchamos con gente. Tu problema no es la persona que te está haciendo cosas difíciles, te está dificultando. Tu problema no es tu esposa, tu marido, tus hijos, tu suegra, tu cuñado. No es.
Tu problema no es este. El diablo puede usar determinadas personas para atacar nuestras vidas. Pero el problema no es esta persona. Porque ¿sabe qué pasa cuando luchamos y no entendemos la lucha espiritual y no entendemos que nuestra oración no tiene que estar solo aquí, mas tiene que estar por detrás? Más allá de lo que la persona está, acaba que terminamos peleando, terminamos heridos o hiriendo, terminamos llenos de amargura en el alma, derrotados, desanimados, cansados y sin ganas de seguir adelante. ¿Y sabe qué pasa? Si yo logro luchar contra una persona y logro sacar a esta persona, porque entiendo que el problema de esta persona, ¿sabe qué va a pasar? Vendrá otra en lugar de esta. Y siempre vendrán otras. Siempre. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Quién es nuestro enemigo? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos están arriba. Ellos están arriba. Ellos no trabajan solos. Ellos son muchos. Son poderosos. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Amados, no hay que ser muy creyente para entender esto. Que este mundo está en sus manos. No hay que ser, el mundo está en sus manos. El apóstol Juan escribe en su carta, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si tú no entiendes, prenda el noticiero y lo verás a cada día, esta realidad. Ellos son astutos. Cuando él habla acechanzas, esta palabra metodea viene de método. O sea, él sabe, él te conoce muy bien, él me conoce muy bien. Él articula las cosas. Nuestro enemigo tiene muchas caras y las cambia rápidamente. Tal vez después de Dios, nadie te conoce tanto cuanto Él. Es como aquella persona que te conoce tanto que cuando te pregunta algo y tú respondes, la persona dice, yo sabía que tú ibas a decir esto, porque ya te conoce bien. Yo me acuerdo cuando prediqué esto la primera vez, yo comparé con la esposa y no fue una buena comparación, ¿verdad? Por eso yo dije una persona, ya no es más, ¿no? Que te conozca bien, ¿no? Amados, Él vive alrededor. Él conoce las posibles brechas en tu vida. Él te conoce tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Sí. ¿Y sabe qué pasa? A veces los fuertes son más peligrosos que los débiles. Porque los débiles cuidamos más y los fuertes no. Y Él cambia rápidamente. Él hace de todo para que tú no vengas al culto. Yo comenté esto hace meses atrás cuando prediqué esto, ¿se acuerdan? ¿Quién no tiene luchas los domingos? ¿Cuántos problemas surgen en la casa los domingos? Él hace de todo para que tú no vengas al culto. Y cuando tú logras vencer esto y Él empieza a decir cuán espiritual eres. Oh, tú eres la caña, ¿eh? Tú eres, oh, cómo tú eres bueno. ¿Me entiende? Como Él va cambiando. Primero Él quiere pisarte, si tú vences, Él quiere llenar tu corazón de orgullo. Él es así. Él no tiene ningún tipo de reparo. Es la forma como Él actúa en nuestras vidas. Él está ahí, intentando de todas maneras. Y cada tentación es de una forma diferente. Hay gente que tiene problemas en la área sexual.
otros con la lengua. Sí, pone veneno en la lengua. Hace días en Brasil estaba leyendo Santiago cuando habla de la lengua, ¿no? Y estaba hablando con Leila, compartiendo sobre este texto, ¿no? Y él dice que la lengua es venenosa, tiene veneno. Y sabe, amados, que el veneno de la lengua es peor que el veneno de la serpiente. Porque el veneno de la serpiente fue creado por Dios. Y el veneno de la lengua viene del infierno. Ah, sí. A veces el problema de unos es la lengua, otros es la ira, el dinero, la vanidad, el orgullo, el materialismo, ídolos del corazón, el yo mismo. Y Él quiere levantar esto. Él te pone en situaciones las más difíciles y no tiene problema. La Biblia habla de varias, ¿no? El sembrador salió a sembrar y lanzó a semilla y cayó en tierra dura. ¿Y vino quién? El maligno la robó. Posiblemente esto puede estar pasando ahora mismo aquí. Todo culto es una batalla. Posiblemente hay personas aquí en esta mañana con el corazón tan duro, que la palabra golpea, no produce nada, y cuando salió de aquí, ni se acuerda de lo que se fue hablado. Así lo hace. Así lo hace. Llena, pone duda con respecto a la palabra. ¿Será verdad esto mismo? ¿Será de esta manera? ¿Será esta la interpretación correcta? Pone duda con respecto a la palabra. ¿Será que es así mismo? Amados, ¿cuántas iglesias ya están predicando cualquier cosa que no sea la palabra? Y esto es fundamental, amados, cuando hablamos de la armadura, porque cuando hablamos de la armadura, yo voy a adelantar esto, no hay que entrar en este tema, pero ¿se acuerda la primera parte de la armadura que le habla? Es el lomo, el cinturón de la verdad, Amados, porque si mi vida no está, porque el cinturón era la parte que prende toda la armadura, sostiene la coraza, sostiene la túnica, sostiene la espada, todo en la verdad. Porque si la verdad deja de ser verdad, todo lo demás cambia. Estaba leyendo un libro esta semana, empecé a leer un libro y él empezaba a decir justamente esto. Él decía, si lo que se enseña está equivocado, está errado, lo que van a creer estará errado. Y el final será un final también incorrecto. Pero si lo que yo enseño es la verdad, lo que se va a creer es la verdad y el final será la verdad. Amados, Él quiere torcer. Él llena el corazón de insatisfacción. ¿Se acuerda Eva? Él pasó esto con Eva, dos cosas, ¿no? ¿Será que Dios dijo esto mismo? Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser más de lo que tú eres. Tú puedes ser como Él. Y empieza la insatisfacción, el corazón empieza a no ser feliz en Dios, en las cosas de Dios. Y empieza a buscar otras cosas para ser feliz. Es el engaño. Sí. Él produce ira en el corazón. ¿Cuántos creyentes luchan con la ira? Amados, el apóstol Pablo dice en esta misma carta, iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro orejo. No, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo hace una ligación entre la ira del corazón y la acción maligna. Como una brecha en el alma para que Satanás tenga espacio dentro de nuestra vida. Entonces Él dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amados,
aquí hay algunas cosas importantes para la iglesia. Dios nos ha dado una armadura para vencer esta batalla. Y dice el texto que es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Es una fortaleza que viene fuera de nosotros. No está en nosotros. Es la armadura de Dios. Es la victoria de Cristo. Amados, si nosotros podemos entender esta armadura, en última instancia, yo puedo resumir como revestidos del Señor, de Cristo. La verdad, la justicia, la salvación, su palabra, revestidos de Cristo. Cuando nos revestimos de Cristo, estamos capacitados para vencer toda lucha. Y habrán luchas. En Brasil estuvimos pasando por muchas luchas, situaciones que nos llenaban de ira. Yo me ponía que quería pelear con el mundo, porque veía cosas injustas y cosas que estaban sucediendo y no hacían. Entonces yo oraba y decía, Señor, pero no puedo estar callado. Entonces yo actuaba, pero actuaba con gracia y verdad. Y hermanos, las puertas se abrían. Las cosas iban cambiando. Tanto es que cuando estaba en el hospital público, en toda una zona inmensa, amados, no tenían sábanas. Mi cuñado se pasó ahí, el dreno se mojó todo, no tenían sábanas para poner, estaba acostado solo con la manta. El otro anciano de la cama al lado no tenía pijama, tenía una pijama de niño, y era un hombre grande que ni cerraba la cosa. Y otro que estaba con la cama toda mojada, y los enfermeros decían que no tenemos. Entonces yo escribí al hospital y le dije, ¿qué pasa? Esto no es correcto. Y le escribí bien. Ganas tenía de salir pateando por todos lados y peleando, ¿no? Por ver tanta injusticia, porque hay tantos recursos y los recursos se roban. Le escribí. Y el día que escribí, nos fuimos del hospital. Entonces tampoco necesitaba algo. Pero 40 días después recibí un WhatsApp del hospital diciendo, mira, hemos cogido un recurso de emergencia y hemos comprado sábanas para todo el hospital. Yo dije, amén. Amén. No fue para mi cuñado, pero bendeció a otros que están viniendo aquí. Porque en la verdad decían que no podían internar porque no había cama. No habían sábanas, camas habían. Pero no podían poner los pacientes arriba de una cama, de un colchón. Pero llena nuestro corazón de ira. Pero uno tiene que entender contra quién estamos luchando. Hay un mundo espiritual que gobierna sobre el mundo material. Tú ya has entendido esto. Y no estoy hablando del diablo, estoy hablando de Dios. Jesús en el Sermón del Monte dice así en Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿De qué cosas estaba hablando él? En el contexto, comer, vestir, cosas materiales. Él estaba hablando de cosas materiales. Y él está diciendo, busca las cosas espirituales y Dios te dará lo que tú necesitas. Él está diciendo, el mundo espiritual gobierna sobre el mundo material. Tenemos que entender esto, amados. Y la batalla espiritual es aquí. Es sobre esta área que debemos luchar y entender cuáles son las luchas y que el diablo está tratando de destruir nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia. Y Él nos dio una armadura para resistir en el día malo. Cuando prediqué esto, yo dije que en el capítulo 5 Pablo habla que todos los días son malos, que los días son malos. Pero en el capítulo 6 él dice que hay días más malos que otros. ¿Se acuerdan? Hay días peores que otros. Y debemos estar preparados para estos días.
Pero la armadura, amados, es para resistir. No es para salir buscando demonios, como algunas iglesias hacen. No, la Biblia no está diciendo esto. La Biblia no está diciendo que debemos revestir de armadura para hacer un mapa espiritual de la ciudad y conocer el nombre de los demonios que están atacando este lugar. La Biblia dice que debemos ser revestidos para resistir en el día malo. No tienes que buscarlo, amado, Él viene solo. No tienes que ir a por Él. Basta la iglesia llegar, que Él ya viene. Resistir al diablo. Quizás, amados, lo que podemos preguntar para ir terminando esta exposición es: ¿cuánto estamos resistiendo? ¿Cuánto estamos revestidos de Cristo? ¿Cuánto estamos revestidos de Cristo? ¿Cuánto estamos entendiendo la lucha y qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Cuánto estamos entendiendo esto? ¿Cuántos necesitamos del poder del Espíritu Santo que viene del cielo para alcanzarnos victorias? Para que podamos resistir al diablo, sujetarnos a Cristo. Amados, la palabra de Dios nos enseña que delante de Dios debemos tener humildad y delante del diablo autoridad. Y esto es lo que debemos aprender a usar. Porque después de haber resistido, seguir firmes. Significa que vencí una batalla, pero vendrá otra. No es que vencí la batalla y ya no hay batallas más. No, vencí la batalla y vendrá otra. Y después vendrá otra. Y solo se terminará el día que estemos junto con el Señor. Mientras estamos aquí, debemos terminar nuestra vida aquí diciendo, como dijo el apóstol Pablo: combatí la buena batalla. Terminé la carrera y guardé la fe. Porque él sabía que era batalla todos los días. Estar firmes. Amados, conocemos este poder. ¿Cuán conscientes estamos hoy de que necesitamos este poder para alcanzar victoria? ¿Cuántos son los hijos de Dios que están heridos hoy, tal vez aquí mismo? Heridos de luchas que no logran vencer, desanimados, no quieren servir, no tienen ganas de salir, simplemente van al culto, a la iglesia, a mi casa, al culto, a mi trabajo, y vive aquella vida que no hace diferencia ninguna de los demás, porque está quebrado. Y el Señor quiere restaurar tu alma, sanar las heridas. ¿Cuántos son los que cantan aquella canción que cantábamos en el pasado? Cansado del camino. ¿Cuántos son los creyentes cansados del camino? Que viven cansados, ¿no? Con la armadura desgastada, quebrada, sin ganas, porque se olvidó que está en una guerra y dejó que el enemigo le hiera, porque la espada no está en la mano, la armadura no está en el brazo, el escudo no está en el brazo, la armadura no está puesta, y dejaste ser herido por el padre de la mentira, por aquel que ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos son los creyentes que son vencidos en las manos de un enemigo ya vencido, ya derrotado? Amados, no es esto. Y quiero terminar, amados, con las últimas palabras de Pablo, cuando Pablo él dice así: mira, oren también por nosotros. Yo que soy embajador del Señor en cadenas.
Entonces no oro, él dice, si no ore para que yo sea suelto, mas que yo pueda hablar con denuedo su palabra. Amados, que el apóstol Pablo está diciendo aquí, amados, es que la mayor ambición del enemigo es justamente quitarte de la guerra. No es cuestión, no es que él tiene que dar esto para ti o aquello que tú necesitas o aquel otro que tú... No, quitarte de la batalla. El apóstol Pablo no estaba preocupado con sus cadenas, mas sí que él pudiera cumplir el propósito de Dios fielmente. Y es interesante que después él dice, mira, envié ahí a Tíquico para que él pueda contar a vosotros sobre nosotros. Y que puedan ser animados con esto, consolados vuestros corazones. Amados, hay una dimensión de la batalla espiritual que no podemos trabajar solo. Es importante compartir. Es importante buscar a la iglesia, a los hermanos, decir, hermano, estoy pasando por luchas y quizás no tengo fuerzas para luchar solo y necesito que oren por mí. Hay una dimensión colectiva en esta batalla. El propio apóstol Pablo nos dice, oren por mí, oren por la predicación del evangelio. Estoy viviendo estas circunstancias y necesito que oren, que luchen conmigo para que el evangelio crezca todavía más. Quizás en esta mañana hay hermanos aquí que están heridos, paralizados. Quizás necesita buscar un pastor, uno de los pastores más jóvenes, y abrir el corazón y contar, mostrar la herida para que pueda ser sanada, restaurada y la armadura pueda ser puesta con autoridad de vuelta para que tú puedas cumplir aquello que Dios desea de ti. Esto es lo que él termina diciendo, amados. Él dice, mira, yo les mandé para que ustedes sepan de nosotros. Es muy importante esto en el proceso de la batalla espiritual de la iglesia. Y él termina saludando a las iglesias, a la iglesia diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Aquí él está hablando de una gracia especial, ¿no? No es la gracia común, es la gracia especial, este gozo especial que viene de parte, que llena el corazón de aquel que camina con el Señor, que ama al Señor con este amor inalterable. Todo amor que viene de Dios es inalterable. Él no nos ama según lo que haga, me amará más o me amará menos. Y él dice que este amor que recibimos de parte de Dios, de esta gracia, también un amor inalterable. No importa las circunstancias, Señor, yo te amo. Y seguiré te amando. Amén. Quiero terminar, amados, simplemente desafiando. Si hay alguien en la iglesia hoy, que vino aquí hoy, escuchó esta palabra sencilla. Si tu corazón está mal, si tú estás pasando tiempos de derrota, ¿sí? De derrota. No logra levantar cabeza. Has dejado al enemigo y ya no sabes cómo hacerlo. Mira, comparte esto. Si no con los pastores, con un hermano maduro en la fe, que tú tengas confianza, o con uno de los pastores, sino mira, yo sé que Dios habló conmigo hoy, yo no puedo seguir así, yo he dado espacio, brechas, he abandonado determinadas cosas en mi vida, y he dado espacio al diablo, y él me ha herido, y mi corazón está con desánimo, no estoy bien. Amado, el Señor quiere restaurar tu corazón esta mañana, para que tú vivas la victoria de Cristo cada día. Para esto Él murió en la cruz. Amén. Vamos a orar. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Padre,
Tú conoces nuestro corazón, tu palabra es tan rica, Señor, es tan especial. Oh Dios, como tú, Señor, nos das aquello que necesitamos. Tú sabes que no podemos, fuera de ti, no podemos vencer esta batalla. Sin ti, oh Dios, sin apropiarnos de la victoria de Cristo. Oh Dios amado, tú conoces el corazón de cada uno aquí en esta mañana, Dios, y si hay algún hermano que está herido, que está desanimado, triste, que se siente derrotado, que está escuchando las mentiras del diablo, Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que tú abres un milagro ahí, que él pueda entender la victoria de Cristo, que él pueda dejar de oír al diablo y destruir las fortalezas que se han levantado, que le han paralizado, que han quitado su gozo, su devoción, su amor, su oración. Oh Dios amado, oh Padre amado, ven Señor con tu Espíritu Santo, llena tu iglesia de poder, de autoridad contra el enemigo, Señor, de victoria. Danos, Señor, victoria en el mundo espiritual, que podamos entender, discernir los ataques malignos, Señor. Reviste tu iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.